Esta es una historia que va a cambiar tu forma de ver la confianza, la familia y las personas que crees conocer. Escucha con atención porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Don Ricardo Mendoza había construido su fortuna desde cero. Hijo de un carpintero de Guadalajara, comenzó vendiendo dulces en las calles cuando apenas tenía 10 años. A los 25 ya tenía su primera tienda de abarrotes. A los 40, una cadena de supermercados. Y a los 63 años, cuando comienza esta historia, era dueño de un imperio inmobiliario que abarcaba propiedades en toda la República Mexicana. Pero don Ricardo no era de esos ricos que olvidan de dónde vienen. Cada domingo visitaba el panteón donde descansaban sus padres y cada Navidad organizaba comidas para los trabajadores de todas sus empresas. Decía que el dinero sin corazón no vale nada, que la familia es lo único que realmente importa cuando cierras los ojos por última vez. Su hermana menor, Rosario, había sido su mejor amiga durante toda la infancia, pero la vida tiene formas crueles de separar a las personas. Rosario se casó joven con un hombre que prometió llevarla a vivir a Estados Unidos. Se fueron a Los Ángeles cuando apenas tenía 21 años, y aunque al principio mantenían contacto constante, los años fueron diluyendo esa conexión hasta convertirla en llamadas esporádicas y felicitaciones de cumpleaños que llegaban tarde. Rosario tuvo una hija, Carolina, una niña de ojos grandes y sonrisa tímida que don Ricardo solo conoció a través de fotografías. Cuando Carolina cumplió 15 años, Rosario llamó llorando. Su esposo las había abandonado, se había quedado sin trabajo y no tenían para pagar la renta del departamento donde vivían. Don Ricardo no lo pensó dos veces. Les envió dinero suficiente para estabilizarse y les ofreció que regresaran a México. Pero Rosario era orgullosa, demasiado orgullosa para aceptar que su hermano mayor la rescatara. Dijo que solo necesitaba un préstamo, que pronto se recuperarían. Los años siguieron pasando. Carolina creció, se convirtió en una joven estudiante de enfermería. Y entonces, cuando tenía 24 años, llegó la llamada que don Ricardo siempre temió. Su hermana Rosario había muerto en un accidente de auto. Carolina estaba sola en el mundo. Don Ricardo voló inmediatamente a Los Ángeles. Conoció a su sobrina en el funeral. Una mujer joven con los mismos ojos de su hermana, pero con una tristeza que parecía haberle envejecido 10 años en una semana. Carolina no tenía a nadie. Sus abuelos maternos habían muerto años atrás, y del lado de su padre nunca hubo familia. Fue en ese momento que don Ricardo tomó una decisión que cambiaría todo. Le dijo a Carolina que ella era su única familia de sangre directa, que él y su esposa Elena nunca habían podido tener hijos, y que quería asegurarse de que ella nunca pasara necesidades. Le entregó las llaves de un ático en la colonia Roma de la Ciudad de México, un departamento de 200 metros cuadrados con vista al Parque México, valuado en más de 15 millones de pesos. Además, creó un fondo fiduciario a su nombre con 3 millones de pesos, diseñado para darle un ingreso mensual que le permitiera vivir cómodamente mientras terminaba sus estudios y encontraba su camino. Carolina lloró de gratitud. Abrazó a su tío con fuerza y prometió que honraría la memoria de su madre, que estudiaría, que construiría una vida de la que Rosario estaría orgullosa. Si esta historia te está atrapando, te pido que le des like y te suscribas al canal. Créeme, lo que viene te va a dejar con la boca abierta. No te lo puedes perder. Los primeros meses fueron prometedores. Carolina se mudó a México, comenzó a adaptarse a la ciudad, y don Ricardo y su esposa Elena la invitaban a cenar cada domingo. Elena, una mujer elegante de 60 años que había sido maestra de primaria antes de casarse con Ricardo, recibió a Carolina como la hija que nunca tuvo. Le enseñó a cocinar mole poblano, la llevó de compras al centro histórico, y pasaban tardes enteras platicando sobre la vida, el amor y los sueños. Pero algo comenzó a cambiar después del primer año. Carolina empezó a cancelar las cenas dominicales. Primero con excusas creíbles, un examen importante, un resfriado, compromisos con compañeros de la universidad. Pero las excusas se volvieron más frecuentes, más vagas, hasta que simplemente dejó de contestar el teléfono. Don Ricardo se preocupó. Fue al ático varias veces, pero Carolina nunca estaba. Los vecinos le dijeron que casi nunca la veían, que a veces escuchaban fiestas hasta tarde, pero que en general el departamento parecía vacío. Él dejaba notas bajo la puerta, le enviaba mensajes, pero las respuestas eran siempre las mismas. Estoy bien, tío. Solo estoy ocupada con la escuela. Te quiero mucho. Pasaron 2 años así. Don Ricardo quería respetar el espacio de su sobrina. Entendía que los jóvenes necesitan independencia, pero había algo que no cuadraba.
Cada vez que lograba hablar con ella por teléfono, su voz sonaba diferente, como si estuviera leyendo un guión, como si le costara trabajo formar las palabras. Elena insistía en que algo andaba mal. Le decía a su esposo que las mujeres tienen intuición para estas cosas, que Carolina estaba en problemas pero no sabía cómo pedir ayuda. Pero don Ricardo, siempre optimista, siempre queriendo creer lo mejor de las personas, se convenció de que su sobrina simplemente estaba pasando por una fase que eventualmente volvería a ser la misma chica dulce que conoció en aquel funeral. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Era un martes de noviembre, uno de esos días grises de la Ciudad de México donde el cielo parece de cemento y el frío se mete hasta los huesos. Don Ricardo iba en su camioneta con su chofer, regresando de una reunión de negocios en Santa Fe. El tráfico estaba imposible, así que decidieron tomar una ruta alterna que pasaba por debajo de un puente cerca de la colonia Doctores. Y ahí fue cuando la vio. Al principio pensó que sus ojos lo engañaban. Una mujer joven, delgada, con el cabello enmarañado y sucio, estaba sentada en un cartón debajo del puente. Llevaba ropa raída, zapatos rotos que dejaban ver sus dedos, y sostenía un vaso de plástico pidiendo monedas a los carros que pasaban. Don Ricardo le pidió al chofer que se detuviera. Algo en esa mujer le resultaba familiar, algo en la forma en que movía las manos, en cómo inclinaba la cabeza. Se bajó de la camioneta sin importarle el frío ni el peligro de la zona. Caminó hacia ella con el corazón latiéndole cada vez más fuerte. Y entonces la mujer levantó la vista. Era Carolina, su sobrina, la heredera de un ático de 15 millones de pesos, la beneficiaria de un fondo fiduciario. Estaba viviendo debajo de un puente como indigente. Don Ricardo sintió que las piernas se le doblaban. Se arrodilló frente a ella sin importarle el suelo mojado, sin importarle nada más que entender qué había pasado. «Carolina, mi niña», dijo con la voz quebrada. «¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasó?» Ella lo miró con ojos vacíos, como si no lo reconociera. Tardó varios segundos en reaccionar, y cuando lo hizo, comenzó a llorar. Un llanto silencioso, resignado, el llanto de alguien que ya ha perdido la esperanza. Don Ricardo la tomó de las manos. Estaban heladas, sucias, con las uñas rotas. La abrazó con fuerza mientras ella temblaba. «¿Dónde está el ático que te di?», preguntó cuando pudo controlar su propia emoción. «¿Dónde está el dinero de fideicomiso? Carolina, ¿qué pasó con todo?» Carolina se separó de él y comenzó a buscar algo entre sus pertenencias. Tenía una bolsa de plástico con algunos papeles arrugados, y de ahí sacó un folder manchado de humedad. Se lo entregó a su tío con manos temblorosas. «Me quedé en bancarrota. Tío», dijo con voz apenas audible. «Perdí todo. El ático, el dinero, todo». Los abogados dijeron que no había nada que hacer. Don Ricardo abrió el folder y comenzó a revisar los documentos. Había actas notariales, estados de cuenta bancarios, escrituras con sellos oficiales. Todo indicaba que Carolina había vendido el ático 2 años atrás por apenas 3 millones de pesos, una fracción de su valor real. El dinero del fideicomiso había sido transferido a una cuenta que luego fue vaciada por completo. Según los papeles, había sido víctima de un fraude inmobiliario que la dejó sin nada. Pero algo no cuadraba. Don Ricardo había construido su fortuna en bienes raíces. Conocía cada documento, cada procedimiento, cada firma que debía aparecer en una transacción legal. Y estos papeles, aunque parecían oficiales a primera vista, tenían errores que un ojo entrenado podía detectar. Los sellos notariales no correspondían con ninguna notaría registrada en la ciudad. Las firmas de los supuestos abogados no aparecían en ningún colegio de abogados del país. Las fechas no coincidían con los calendarios de días hábiles. Era un trabajo elaborado, pero era falso. Alguien había fabricado estos documentos para hacerle creer a Carolina que había perdido todo legalmente. Don Ricardo sintió una furia helada recorrerle el cuerpo. Miró a su sobrina, a esta mujer destruida que había sido manipulada hasta quedar en la calle, y juró en silencio que encontraría al responsable. La subió a la camioneta y la llevó directamente a su casa en Las Lomas. Elena los esperaba porque don Ricardo le había llamado en el camino, y cuando vio el estado de Carolina, se cubrió la boca con las manos y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pasaron 3 días cuidando de Carolina. La alimentaron, la vistieron, la llevaron al médico. Estaba desnutrida, deshidratada, y mostraba signos de depresión severa. Pero poco a poco, con paciencia y amor, comenzó a recuperarse lo suficiente para contar su historia. Y lo que contó hizo que todo cobrara un sentido terrible.
Cuéntame en los comentarios qué crees que pasó. ¿Quién crees que fue el responsable de esto? Escribe tu teoría antes de seguir escuchando. Carolina comenzó desde el principio. Cuando llegó a México después de la muerte de su madre, estaba completamente sola y vulnerable. El ático era hermoso pero enorme, y la soledad la consumía cada noche. Extrañaba a su mamá, extrañaba su vida en Los Ángeles, extrañaba todo lo que había conocido. Fue en ese estado cuando conoció a Mauricio. Mauricio Vega era un hombre de 35 años, guapo, encantador, con una sonrisa que podía derretir el hielo. Se conocieron en una cafetería cerca del Parque México. Él se acercó a preguntarle qué libro estaba leyendo, y de ahí surgió una conversación que duró horas. Mauricio le dijo que era empresario, que tenía negocios de importación y exportación. Era atento, cariñoso, siempre aparecía con flores o pequeños regalos. Le presentó a sus amigos, la llevó a restaurantes elegantes, la hizo sentir especial por primera vez desde que perdió a su madre. Carolina se enamoró perdidamente. A los 3 meses de conocerse, Mauricio le propuso matrimonio. Carolina aceptó sin dudarlo. Don Ricardo y Elena no fueron invitados a la boda, una ceremonia civil rápida que Carolina justificó diciendo que no quería hacer algo grande, que solo quería estar con el hombre que amaba. Fue después de la boda cuando todo cambió. Mauricio comenzó a hablarle sobre inversiones. Le explicó que el ático era un activo dormido, que el dinero del fideicomiso estaba perdiendo valor por la inflación. Le propuso vender el departamento y el fondo para invertir en un negocio que triplicaría su dinero en 2 años. Carolina confiaba ciegamente en él. Firmó todo lo que le puso enfrente sin leer, sin cuestionar. Después de todo, era su esposo, el hombre que la amaba. Pero Mauricio no era empresario. Mauricio era un estafador profesional que se dedicaba a identificar mujeres vulnerables con dinero y seducirlas hasta quitarles todo. Carolina no fue su primera víctima, y probablemente no sería la última. Una vez que tuvo el dinero de la venta del ático y vació el fideicomiso, Mauricio desapareció, literalmente. Un día Carolina despertó y él no estaba. Su ropa había desaparecido, su teléfono estaba desconectado, y cuando fue al negocio donde supuestamente trabajaba, descubrió que la dirección no existía. Carolina entró en pánico. Fue a la policía, pero le dijeron que sin pruebas de fraude era difícil hacer algo. El matrimonio era legal, las firmas en los documentos de venta eran suyas, y técnicamente ella había consentido todas las transacciones. Fue entonces cuando aparecieron los documentos de bancarrota. Un hombre que decía ser abogado llegó a su puerta y le explicó que Mauricio había dejado deudas enormes a su nombre, que había hipotecado propiedades que no existían usando su identidad, y que ahora ella era responsable de todo. El abogado falso le ofreció ayudarla a resolver el problema a cambio del poco dinero que le quedaba. Carolina, desesperada, le pagó, y él también desapareció. Sin dinero, sin hogar, sin familia que la ayudara porque la vergüenza le impedía llamar a su tío, Carolina terminó en la calle. Estuvo viviendo en albergues temporales durante 1 año, pero eventualmente terminó debajo de ese puente donde don Ricardo la encontró. Elena escuchaba la historia con el rostro pálido. Don Ricardo apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Pero había algo más. Algo que Carolina no sabía y que estaba a punto de destruir todo lo que don Ricardo creía conocer sobre su propia vida. Mientras Carolina contaba su historia, mencionó un detalle que pareció insignificante. Dijo que Mauricio, antes de desaparecer, le había contado que un conocido le había hablado sobre ella, que alguien le había dicho que había una mujer joven, sola, con una herencia grande, que sería fácil de manipular. Don Ricardo sintió un escalofrío. ¿Te dijo quién era ese conocido?, preguntó. Carolina negó con la cabeza al principio, pero luego recordó algo. Dijo que una vez, cuando Mauricio estaba hablando por teléfono, lo escuchó mencionar un nombre que le pareció familiar pero que en ese momento no ubicó. El nombre era Elena. Don Ricardo sintió que el mundo se detenía. Volteó a ver a su esposa, buscando una explicación, esperando que ella dijera que era una coincidencia, que había miles de Elanes en la ciudad, que eso no significaba nada. Pero lo que vio en el rostro de Elena no fue confusión ni indignación. Fue terror. Elena se había puesto pálida como un fantasma. Sus manos temblaban, y su respiración se había vuelto irregular. Intentó levantarse del sillón, pero las piernas no la sostuvieron y cayó de rodillas al suelo. «Ricardo, yo puedo explicarte», comenzó a decir con voz temblorosa. Don Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. 52 años de matrimonio.
52 años de compartir cada día, cada noche, cada momento importante de su vida. Y ahora, esta mujer que creía conocer mejor que a nadie en el mundo, estaba arrodillada frente con culpa escrita en cada línea de su rostro. La historia que emergió en las siguientes horas fue más dolorosa que cualquier cosa que don Ricardo hubiera imaginado. Elena nunca había aceptado completamente a Carolina. Desde el principio, desde que don Ricardo anunció que iba a dejarle el ático y crear el fideicomiso, Elena había sentido una rabia silenciosa que fue creciendo como un tumor en su corazón. Ella había sacrificado su carrera por ese matrimonio. Había dejado de ser maestra para convertirse en la esposa perfecta de un empresario exitoso. Había organizado cenas, había sonreído en eventos sociales, había sido la compañera ideal durante más de 5 décadas. Y todo ese tiempo, había asumido que sería ella quien heredaría todo cuando don Ricardo muriera. No tenían hijos, así que era lógico pensar que su fortuna pasaría a ella. Y con esa fortuna, Elena planeaba finalmente vivir para ella misma, viajar por el mundo, comprar una casa a la playa, hacer todo lo que había postergado por años. Pero entonces apareció Carolina, la sobrina huérfana, la pobre niña que perdió a su madre, la última conexión de sangre de don Ricardo. Y de pronto, Elena vio como el futuro que había imaginado se desvanecía. El ático que podría haber sido suyo fue para Carolina. El dinero del fideicomiso que podría haberle dado seguridad fue para Carolina. Y lo peor de todo, el amor y la atención de su esposo, que siempre habían sido exclusivamente para ella, ahora se dividían con esta intrusa. Elena comenzó a odiar a Carolina con una intensidad que la asustaba. Fue en una de esas cenas de caridad a las que asistía como esposa del empresario donde conoció a Mauricio. Él era uno de los meseros del evento, aunque se presentó como invitado. Tenía ese encanto de los hombres peligrosos, esa forma de mirar que te hace sentir como si fueras la única persona en la habitación. Elena no planeaba hacer nada al principio. Solo platicaron, intercambiaron números, comenzaron a encontrarse para tomar café. Ella le contaba sobre su vida, sobre sus frustraciones, sobre esta sobrina que había llegado a arruinarlo todo. Y un día, Mauricio le propuso una idea terrible, monstruosa, pero que en ese momento le pareció a Elena la solución perfecta a todos sus problemas. Mauricio se acercaría a Carolina, la seduciría, se casaría con ella y encontraría la forma de quitarle todo lo que don Ricardo le había dado. Después, desaparecería, y Carolina quedaría tan avergonzada que nunca volvería a acercarse a la familia. Elena recuperaría su lugar como la única persona importante en la vida de su esposo. A cambio, Elena le pagaría a Mauricio 200,000 pesos y le daría la información que necesitaba sobre Carolina, sobre el ático, sobre el fideicomiso. Todo salió según el plan. Demasiado bien, de hecho. Carolina no solo perdió el dinero y la propiedad, sino que terminó en la calle. Elena no había planeado eso. O al menos eso es lo que se decía a sí misma para poder dormir por las noches. Cuando don Ricardo mencionaba que estaba preocupado por Carolina, que no contestaba el teléfono, que algo andaba mal, Elena lo tranquilizaba. Le decía que los jóvenes son así, que necesitan su espacio, que eventualmente volvería. Y todo ese tiempo sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que su plan había funcionado mejor de lo esperado. Sabía que Carolina estaba destruida. Lo que nunca esperó fue que don Ricardo la encontraría debajo de ese puente. El silencio en la sala era absoluto. Carolina miraba a Elena con una mezcla de horror e incredulidad. Esta mujer que le había enseñado a cocinar mole, que la había llevado de compras, que la había tratado como una hija, había sido la arquitecta de su destrucción. Don Ricardo no podía moverse. Sentía como si le hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado frente a él. La mujer que había amado durante más de medio siglo era un monstruo que había destruido la vida de su única familia. Elena seguía arrodillada, llorando, suplicando perdón. Decía que no sabía que las cosas llegarían tan lejos, que solo quería proteger lo que era suyo, que el amor puede hacer que las personas hagan cosas terribles. Pero don Ricardo ya no escuchaba. Se levantó lentamente del sillón y caminó hacia el teléfono. Llamó a su abogado, a la policía y a un detective privado que había usado antes para asuntos de negocios. Les explicó todo lo que había descubierto y les pidió que comenzaran inmediatamente a reunir evidencia. Elena fue arrestada esa misma noche. Mauricio fue encontrado 3 semanas después en Cancún, donde estaba preparando su próxima estafa con una viuda de 60 años. Ambos enfrentaron cargos de fraude, conspiración y robo. El juicio duró meses, pero eventualmente ambos fueron sentenciados a prisión.
Don Ricardo se divorció de Elena antes de que terminara el juicio. No quiso verla nunca más, no quiso escuchar sus excusas, no quiso darle la oportunidad de explicar lo inexplicable. Carolina tardó años en recuperarse. Don Ricardo la cuidó como a una hija, la envió a terapia, la ayudó a reconstruir su vida desde cero. No pudo recuperar el ático original porque ya había sido vendido varias veces, pero le compró otro departamento, más pequeño pero igual de hermoso, en la misma colonia. Ella nunca volvió a confiar fácilmente en las personas. El trauma de lo que vivió dejó cicatrices que ninguna cantidad de dinero o amor podía borrar completamente. Pero poco a poco, con el tiempo, comenzó a sanar. Terminó su carrera de enfermería y ahora trabaja en un hospital público, ayudando a personas que, como ella alguna vez, no tienen a nadie más. Dice que encontró propósito en el dolor, que su experiencia la hizo más empática, más fuerte, más capaz de conectar con los que sufren. Don Ricardo murió 5 años después de todo esto, a los 72 años. En su testamento, dejó toda su fortuna a Carolina y a las organizaciones de caridad que apoyaban a víctimas de fraude y personas en situación de calle. No dejó ni un centavo a Elena, quien salió de prisión solo para descubrir que había perdido absolutamente todo. En el funeral de don Ricardo, Carolina habló frente a los cientos de personas que habían venido a despedirlo. Contó la historia de cómo la encontró debajo de ese puente, de cómo la rescató no una sino 2 veces, primero de la calle y luego de la desesperanza. Mi tío me enseñó que la familia no es solo sangre, dijo con lágrimas en los ojos. La familia es quien está ahí cuando todo se derrumba. La familia es quien te levanta cuando ya no puedes caminar. La familia es amor en acción, no solo en palabras. Y la lección más importante que me dejó es esta: nunca confíes ciegamente, pero nunca dejes de amar. Porque las personas pueden decepcionarte de formas que jamás imaginaste, pero también pueden salvarte de formas que jamás creíste posibles. Esa es la historia de don Ricardo, de Carolina, de Elena y de Mauricio. Una historia de traición y redención, de amor y odio, de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano y de la luz que puede vencerla. Si algo te enseña esta historia, que sea esto: cuida a los que amas, pero también cuídate a ti mismo. Y si alguna vez te encuentras debajo de un puente, literal o figurativamente, recuerda que siempre hay alguien dispuesto a tenderte la mano. Solo tienes que estar dispuesto a tomarla.